Dice la palabra del Señor en la Biblia, dice que cosas poderosas suceden cuando alabamos a Dios. Que cosas increíbles pasan cuando uno alaba y adora a Dios. Vimos en el libro de los Hechos, ahí cuando encierran al apóstol Pablo y a Silas, que ellos dos andaban predicando la palabra de Dios en las plazas, en las sinagogas, y dicen que a los reyes o a las autoridades que en aquel tiempo estaban allí, dicen que no les gustaba que ellos anduvieran predicando o que anduvieran anunciando las buenas nuevas que nuestro Señor Jesucristo había dejado. Entonces, en aquel tiempo el rey se enojaba tanto de que ellos anduvieran predicando, y pues los agarraron y los encerraron en la cárcel. Pero dicen que cuando ellos estaban en la cárcel, dentro de aquel lugar, encerrados, es que estaban encadenados, pero dice que ellos empezaron a alabar a Dios, empezaron a engrandecer el poderío y la grandeza de Dios, y dice que un fuerte terremoto sacudió en ese momento ese lugar, y que se les soltaron las cadenas de ellos dos, y que las rejas se abrieron en automático, ¿verdad? Y dicen que ellos salieron, pero cuando uno de los soldados se dio cuenta que ellos ya no estaban, y como eran unas personas que predicaban el evangelio de Cristo, dice que el soldado intentó quitarse la vida cuando ellos todavía estaban adentro de aquel lugar, y le dijeron: no te suicides, no te quites la vida. Y ya no, el soldado ya no se mató, ya no hizo nada en contra de su vida, pero ellos salieron una vez más, y ¿sabes qué hicieron? Siguieron predicando el evangelio de Cristo, y fue uno de los sacerdotes a avisarle al rey y a decirle: oye, esos que tú encerraste están ahorita en la plaza, están predicando, ¿verdad? Están compartiendo a la multitud, y había una muchedumbre grande, que en aquel tiempo, que cada vez que uno de las personas que predicaban en las sinagogas, o donde había mucha gente en las plazas, dicen que era tanto el poder del Espíritu Santo, que dicen que se convertían 2,000, 3,000, hasta 5,000 almas se convertían a Cristo. Pues bueno, cosas poderosas suceden cuando uno alaba a Dios. Cosas poderosas suceden cuando uno le canta a Dios. No importa qué tan grande sea tu necesidad, no importa qué tan grande sea tu problema, pero déjame decirte una cosa, amigo. Solamente Dios conoce lo que hay dentro de tu corazón, y conoce lo que pudiera haber dentro de ti. Dice la palabra de Dios que el que esté afligido cante a Dios, que el que tenga alguna enfermedad alabe a Dios, que el que tenga alguna complicación, dice que cantemos y alabemos a Dios. Y cosas poderosas sucederán si nosotros alabamos a Dios. Pero hay algo muy importante dentro de todo esto, lo que yo te estoy diciendo. Eso importante, el único requisito que pudiera haber, o la única condición que pudiera haber, es que tienes que conocer de Dios. Muchas de las veces nosotros conocemos a Dios por oídas, pero no conocemos a Dios realmente como debe de ser, o no conocemos a Dios realmente en el corazón de lo que Dios tiene para nosotros. Y solamente hay una única manera en que nosotros podemos hacerlo, y esa manera es leyendo las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Cuando tú lees las Sagradas Escrituras, tú ves y conoces el corazón de Dios, el tan grande amor que Dios siente por nosotros, siente por nosotros, porque Él nos ha dado todo. La palabra de Dios dice que Él dio a su Hijo unigénito, ¿sí? Su Hijo unigénito, que fue nuestro Señor Jesucristo, para que diera su vida en aquella cruz del Calvario y derramara su preciosa sangre por nosotros. Y les voy a decir algo bien importante: a Dios, que es mi Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, no le importó la condición en la que todos nosotros estábamos. Cristo Jesús murió por nuestros pecados, siendo justos e injustos. O sea, que estoy tratando de decir que dio su vida por nosotros, por los que creen en Él y por los que no creen en Él.
A Dios no le importó esa condición que nosotros teníamos en aquel tiempo, ni en los tiempos del Padre, ni en los tiempos del Hijo, ni en los tiempos del Espíritu Santo, porque hoy igual seguimos igual que siempre. Hay justos e injustos, hay creyentes, no creyentes, hay gente que cree en el Evangelio de Cristo, hay gente que no cree en el Evangelio de Cristo, hay gente que definitivamente son ateos, creen en ellos mismos, pero aún así Dios no le importó en esa condición en la cual estábamos, y por eso Dios dio su vida en aquella cruz del Calvario. Y es algo que nosotros debemos de entender, es algo que nosotros debemos de comprender. No sé cuán tan grande sea tu problema, no sé cuán grande sea tu necesidad, pero déjame decirte algo. Dios es más grande que cualquiera de tus problemas. Dios es tan grande que cualquiera que tus necesidades. Únicamente tenemos que alabar a Dios, únicamente tenemos que exaltar el nombre de Dios y bendecir su santo nombre. Únicamente tenemos que leer las santas escrituras como están escritas. Hoy en día, mi querido amigo, déjame comentarte, hoy en día la gente habla de religiones, ¿sí? Pero pues, religiones hay muchas. Todas las religiones dicen tener la verdad, todas las religiones defienden, ¿verdad?, su creencia, su fe. Pero más sin en cambio, si nosotros leemos la Biblia y llegamos dentro de las Santas Escrituras, en las Escrituras no hay ninguna religión, no existe ninguna religión. Un ejemplo de todo eso, nuestro Señor Jesucristo no pertenecía a ninguna religión. Nuestro Señor Jesucristo, Él amaba, adoraba, exaltaba, y cuando oraba, oraba al Padre, no oraba a ninguna religión. Y si nosotros vemos la palabra de Dios, la Biblia, sea la que nos dieron en nuestra primera comunión, las que nos dieron en nuestro casamiento, o que te lo hayan dado como regalo, es la misma Biblia. No hay ninguna diferencia, todas las Biblias dicen lo mismo. Y si tú vas a tu Biblia que te dieron en tu primera comunión, en esa Biblia no habla de ninguna religión, amigo. La Biblia habla del Padre, habla del Hijo, habla del Espíritu Santo, habla del desarrollo en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Antiguo, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, habla de cómo Dios hablaba a su pueblo Israel, de la liberación de Israel, de cómo nació Isaac, cómo nació Jacob, cómo nació Noé, y bueno, y toda la descendencia de ellos, de los profetas mayores, de los profetas menores, y de los libros que existen ahí, es lo que habla, pero si te das cuenta no habla de ninguna religión, ¿verdad? Y si vamos a los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, igualmente habla del desarrollo de nuestro Señor Jesús, cómo hizo milagros y proezas, cómo andaba el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra mediante el personaje de nuestro Señor Jesucristo, y cómo hizo milagros y proezas en medio de los hombres. Imagínense qué gran privilegio tuvo la gente en aquel tiempo de poder ver al Dios mismo caminando en medio de los hombres. Y luego habla de la muerte, de la crucifixión, de la resurrección, sepultura de nuestro Señor Jesucristo, y por último de la resurrección, y de cómo Dios mismo, nuestro Señor Jesús, sube en cuerpo y alma y asciende a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y habla en los últimos tiempos, que son estos. Los últimos tiempos que nosotros estamos viviendo son los tiempos del Espíritu Santo. Entonces, no habla de religiones. Lo único que Dios siempre ha querido es una relación entre Dios que vive en los cielos, ¿sí?, y nosotros que somos sus hijos. Eso es lo único que el Señor habla. El Señor no habla de religiones, el Señor habla de una relación con el Padre, que es nuestro Dios, que vive y reina en los cielos, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con nosotros que somos sus hijos. Esa es la única intención de Dios al querer que nosotros leamos las Santas Escrituras. Dios lo único que quiere es que por medio de las Santas Escrituras nos quitemos esa venda que tenemos aquí en los ojitos, aquí, porque todos tenemos una venda en los ojitos acá, y que nos las quitemos por medio de las Santas Escrituras. Es lo único que Dios quiere. Dios no quiere cambiarte de religión. Dios no quiere cambiar, al contrario, quiere que tú seas fortalecido, que tú seas amado por el Dios Padre, que seas
bendecido enormemente y grandemente por las bendiciones que solamente Dios nos puede dar. Eso es lo único que Dios quiere. Por eso, amigo, dice la palabra de Dios que la palabra vendrá a nuestras vidas y dice que la verdad nos hará libre. Pero solamente así, amigo, de esa manera, alabando a Dios, adorando a Dios, exaltando a Dios y conociendo a Dios por medio de las Santas Escrituras. Yo le ruego a Dios, le pido a Dios que la gente no sea convencida de nosotros. Muchas de las veces cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros hablamos de Cristo Jesús mediante las Santas Escrituras, piensan que cuando llevamos la Biblia en las manos, piensan que nosotros estamos profesando una religión. Nosotros no profesamos una religión. Nosotros profesamos lo que profesaba nuestro Señor Jesucristo cuando Él anduvo aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesús predicó la palabra de Dios. Y hay una parte en los santos evangelios, sí, de Marcos, San Juan, Lucas, en esos evangelios habla de cómo Jesús predicó el evangelio. O sea, su propio evangelio, su propia palabra. Y en esa parte dice algo muy importante. Jesús, nuestro propio Jesús, decía que Él no hablaba palabras que Él quisiera decir, sino que las palabras que les ponía el Señor Dios Todopoderoso en su boquita de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesús, eran las palabras que Él hablaba. Nosotros también es lo mismo. Cuando nosotros andamos con una Biblia en la mano, compartiendo y predicando en las calles o tocando puerta por puerta, predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que Dios dejó por medio de las Santas Escrituras, que se llama Biblia, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros no hablamos de ninguna otra religión. Nosotros compartimos y predicamos la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hizo Cristo Jesús? Bueno, el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas que Jesús quiere anunciar por medio de la palabra de Dios, es la siguiente: que Dios, siendo el Dios que hizo la tierra, que hizo los cielos, que hizo los mares, que hizo las constelaciones, las estrellas, los planetas, que todo lo creó perfecto, que Dios, siendo Dios, dice el profeta Isaías, dice que siendo Dios Él se despojó de sí mismo. Él renunció a la alabanza, renunció a la adoración de los ángeles que tenía en el cielo para venir a la tierra y nacer por medio de María la Virgen. Sí, Dios tuvo que nacer por medio de ella, nacer, crecer, y a sus 33 años Él empezó a predicar el Evangelio de Cristo. Sí, Él empezó a pronunciar sus propias palabras y decir todo lo bueno que Él tenía para nosotros. Fue crucificado, sepultado, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre. Ahí está nuestro Señor Jesús. Él sigue reinando, Él sigue gobernando, Él seguirá. Dice que si nosotros no hablamos, dice que si nosotros no predicamos el Evangelio, dice que hasta las mismas piedras hablarían de nuestro Señor Jesús. Entonces imagínate cuán grande es su poder. Entonces, mi querido amigo, yo te invito de verdad, de todo corazón, que tú escuches la palabra de Dios, que tú vayas a tu Biblia, que tú leas y que tú escuches a la palabra de Dios. Dice que sus ovejas, dice que cuando oyen al pastor, se conoce la voz de nuestro pastor. Y esa voz de nuestro pastor, pues ¿quién es? Nuestro Señor Padre, es nuestro Señor Jesús. Mira, es bueno leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va a quitar esa venda que tienes en tus ojitos, y mira, y vas a conocer muchas cosas que nosotros ni conocíamos, ¿verdad? A veces es necesario que nosotros leamos, así como nuestro Señor Jesús le decía a los fariseos en aquel tiempo, le decía, ustedes leen ese libro porque tal parece que en ellas se encuentran la vida eterna. Y es cierto, pero para encontrar la vida eterna en ese libro necesitamos aprender, necesitamos leer. Y bueno, y necesitamos pedir sabiduría al Espíritu Santo, que sea Él quien nos guíe,
que sea Él quien nos lleve de su preciosa mano y nos lleve a la revelación de la verdad, a la revelación que es la palabra de Dios. Yo te invito, mi querido amigo, escucha la palabra de Dios. Nunca le cierre las puertas a un evangelista, a alguien que realmente comparta el evangelio de Cristo, que lo comparta, pero claro, el verdadero evangelio, la verdadera palabra es aquella quien cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y que crea que los tres son uno mismo. El que comparte Padre, el que comparte Hijo y Espíritu Santo es el verdadero y la verdadera palabra por medio de las Santas Escrituras. El Señor dice, por ejemplo, en algunas ocasiones que dice que va a haber, ¿verdad?, falsos cristos, que va a haber falsas personas que van a andar predicando, pero tú te vas a dar cuenta, el Espíritu Santo te va a dar revelación cuando te estén diciendo la verdad y cuando te estén diciendo mentiras. El Cristo está allá, el Cristo está ahí predicando. Dice, no le creáis, porque van a ser como lobos vestidos como piel de ovejas, que van a decir que son el Cristo. Pero mira, te voy a explicar un poquito cómo te puedes dar cuenta, ¿verdad? Bueno, no es que quiera yo hablar mal, ¿verdad?, de una religión, ¿verdad? Yo no nací para hablar mal de una religión, pero es bueno que ustedes lo sepan también. Una religión, yo les digo, la religión significa pensamientos, mandatos, dogmas o costumbres o tradiciones de hombres. O sea, lo que piensa el hombre es lo que el hombre hace. Pero esa es una religión. Digamos, un ejemplo, bueno, lo vuelvo a reiterar, ¿verdad? No quiero hablar mal, pero te hago un concepto de lo que es una religión. Por ejemplo, hablemos de un testigo de Jehová. Un testigo de Jehová no cree en el Espíritu Santo, ni tampoco cree que Jesús es Dios. Por ejemplo, un mormón te saca las escrituras u otras escrituras de nuestro Señor Jesucristo. No hay otras escrituras, solamente Dios estableció uno, que es la Biblia que tú tienes en tu casa y la Biblia que yo leo, ¿sí? Por ejemplo, los que viven bajo la ley de Moisés todavía, ¿verdad? Todavía viven bajo la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, porque en aquel tiempo no había leyes, ¿verdad? Y viven todavía bajo los dogmas y los mandatos de Moisés. Hoy ya no vivimos bajo la ley de Moisés, hoy vivimos bajo la gracia y bajo el Espíritu Santo, que son los últimos tiempos, ¿verdad? Y así me puedo ir con muchas religiones. Por eso te digo que una religión es esa, que tiene costumbres, tradiciones, pensamientos, o que una religión es aquella que hace lo que otro, o lo que el líder hace, lo que el líder dice, sin respaldarse con la palabra de Dios. Entonces, todas aquellas personas que no crean en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, o que prediquen otra cosa que no sea la sana doctrina que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, ya no se puede decir que sea una doctrina sana. Todo tiene que ser en relación y con la palabra de Dios. Todo tiene que ser con relación a lo que establece las Santas Escrituras y lo que nuestro Señor Jesucristo dice conforme a las Santas Escrituras, o lo que Dios dice conforme a las Santas Escrituras, mi querido amigo. Por eso te digo, leemos las Escrituras, estúdialas, escudriñalas, ve qué es lo que dice el Señor, cuál es el plan de salvación que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Y cómo Dios quiere que también nos animemos, que también cómo Dios quiere que nosotros, pues también obviamente pues veamos conforme a las Santas Escrituras. Así que yo te invito, mi querido amigo, estudia, escudriña, defiende el Evangelio de Cristo, defiende las Santas Escrituras donde está allí, ¿sí? Y pues bueno, Dios te bendiga, mi querido amigo, Dios bendiga tu día, Dios bendiga todo lo que yo les estoy diciendo. Yo quisiera predicarles un poquito más, pero es con tiempo y pues nos estamos mirando después, amigos, ¿sale? Muchas gracias y que Dios me los bendiga y hasta luego. Adiós.